Ahí estamos. Ya está, ya todos la tienen maximizada en pantalla. Lo hice yo Perfecto, de... perfecto. ¿Esto lo está grabando? Sí, sí, por eso ahí empecé a grabarlo. Eh, bueno, vamos a resolver un sistemita, un- una estructurita. Esto tiene 3 metros, 3 metros, 4 metros, 3 metros y 3 metros de altura. Está vinculada con dos apoyos fijos, con lo cual el análisis cinemático es muy sencillito. A ver, tenemos un punto fijo en A, tenemos un punto fijo en B y una articulación relativa. En la medida de que esta articulación relativa no esté alineada con los puntos A y B, vamos a tener un arco de tres articulaciones que no está alineado, con lo cual el sistema es cinemáticamente invariable y está isostáticamente eh, sustentado, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿qué sería? A ver, escucho ofertas. Calcular las reacciones de vínculo. Exactamente, reacciones de vínculo, ¿no? Para calcular las reacciones de vínculo, lo primero que hacemos es sacamos el vínculo y ponemos de manifiesto las reacciones, ¿no? Vamos a suponerlas en este sentido, ¿sí? A esta la llamamos vertical en A, horizontal en A, vertical en B, horizontal en B, para ser originales, ¿no? Entonces, si tomamos, vamos a llamar al punto de la articulación relativa A12, lo vamos a llamar C. Entonces, si tomamos una ecuación de momento relativo para la chapa S2 posicionados en C, la fuerza HB no genera reacción. Perdón, me estoy olvidando de un pequeñísimo detalle. El estado de Las carga. cargas. El estado de carga. Sí, pequeñísimo detalle. Tenemos una carga distribuida constante, digamos de 10 kN por metro. Una carga distribuida variable, digamos de otros 10 kN, porque y tenemos una carga puntual de 5 kN a la mitad de la longitud, eh, y tenemos eh, otra carga eh, otra carga puntual en el medio de esta barra de 20 kN, ¿sí? Entonces, posicionados en el punto C, hacemos una ecuación de momento relativo en donde HB no genera momento, entonces vamos a tener el momento que me genera la carga distribuida, el momento que me generan los 20 kN y el momento que me genera la vertical en B. La única incógnita es la vertical en B, entonces
sumatoria de momento en C para la chapa S2, que es igual a 0. Entonces vamos a tener los 20 kN por 1,5 metros. Por 1,5 metros. ¿Sí? Que gira, ¿en qué sentido? Si esto es Y y esto es Z, si va de Y a Z, es positivo, ¿verdad? Este giro es un giro positivo, va de Y a Z. Entonces, 20 kN por 1,5 metros giran positivo. Más porque el giro que nos genere esta carga distribuida también va a ser positivo, en el mismo sentido de los 20 kN. Van a ser 10 kN sobre metro por 3 metros por 1,5 metros, ¿sí? Que es el brazo de palanca. Lo que es lo mismo a decir por 3 al cuadrado sobre 2. En general es más cómodo esa expresión porque aquí surge rápido que la mitad es 1,5 metros, pero a veces para no tener que usar de más la calculadora y no empezar a cometer errores de redondeo, es mucho más conveniente utilizar esta forma de decir 3, digamos, la longitud al cuadrado dividido 2. Y esto lo va a equilibrar el momento que genere la vertical en B, que va a girar negativo porque va a girar de Z a I, ¿no? La vertical en B, y el brazo de palanca son los 3 metros. Entonces, si despejamos la vertical en B y hacemos esta cuenta, son 25 kN la resultante que nos da la vertical en B. ¿Sí? Vamos a... Si ahora hacemos una sumatoria de fuerzas verticales, ¿sí? Planteamos sumatoria de fuerzas en el sentido Y, ¿no? Verticales. Profe, eso ya no se Sí. está viendo. A ver. Perdón. A ver. Bueno, lo dejamos. Entonces. Entonces decimos, hacemos sumatoria de fuerzas verticales, o sea, sumatoria de fuerzas en el sentido Y, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? 10 kN sobre metro por estos 3 metros sobre 2, ¿sí? Porque es la resultante de esta carga distribuida triangular. Los 5 metros, los 5 kN, los 20 kN, ¿sí? Los 20 kN, sigo acá abajo, y los 10 kN por los 3 metros, 10 kN metro por los 3 metros, ¿sí? A esto se oponen la vertical en A y la vertical en B, ¿sí? De todo esto, la única incógnita que tenemos es la vertical en A. Despejamos el valor de la vertical en A y nos queda 45 kN. ¿Sí? Y ahora para sacar la horizontal en A y la horizontal en B, a ver,
¿Qué se les ocurre? Y puedo tomar momento en A y ahí vas a sacar HB y después ya sabes que son iguales porque por sumatoria de fuerzas en Z, digamos. Perfecto. Perfecto. A ver, estoy tratando de manejar el reflejo para que no me tape nada. Entonces, si hago sumatoria de momentos en A, y esto va a ser igual a 0, y la sumatoria de momentos en A, ¿qué van a ser? Estos 10 kilonewton metro por los 3 metros, ¿sí? 10 kilonewton metro por 3 metros sobre 2 es la resultante, ¿sí? Y está a 1/3 de la base del triángulo, o sea, está a 1/3 de 3 metros, está a 1 metro, ¿no? Y gira positivo. Estos 5 kilonewton giran positivo también. Y el brazo de palanca son estos 3 metros y dijimos que estaba a la mitad de la luz. O sea, acá hay 2 metros más. O sea, está a 5 metros. ¿Sí? Tenemos los 20 kilonewton y el brazo de palanca son estos 7 metros más 1,5 metros. ¿Sí? 7, 8 metros y medio. Y tenemos los 10 kilonewton metro por 3 metros y el brazo de palanca son de vuelta los mismos 8 metros y medio, que es el lugar en donde se ubica la resultante. A todo esto, ¿quién lo equilibra? Fíjense, lo equilibra la vertical en B, que me va a generar un giro negativo, y lo va a equilibrar la horizontal en H, que también me genera un giro negativo. La vertical en B ya es conocida y el brazo de palanca son estos 10 metros. Y la horizontal en B es la única incógnita que tenemos a esta altura y son el brazo de palanca son estos 3 metros. ¿Sí? La única incógnita que tenemos a esta altura es la horizontal en B. Y si despejamos de esta ecuación, obtenemos que su valor es 71,66. ¿Sí? Y por último, podemos plantear una ecuación de equilibrio de fuerzas horizontales, ¿sí? En donde las únicas que van a intervenir son HA y HB, porque todo el estado de cargas que yo tengo en mi estructura no hay fuerzas horizontales. Entonces, sin temor a equivocarme, yo puedo saber que HA es igual y contraria a HB. O sea que va a ser, yo acá ya la supuse igual y contraria, o sea que va a ser 71,66 kilonewton también. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna duda con el cálculo de reacciones? Esta estructurita es bastante sencilla, pero bueno, siempre estamos a tiempo de ir viendo, revisar temas anteriores, ¿no? Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, bien. ¿Bien? Bien. Bien, bien. Perfecto.
entonces pasamos a ya determinadas las reacciones, vamos a ir haciendo lo que se llama un despiece. No es el método más más feliz, digamos, porque es muy largo, pero al principio no les va a quedar otra alternativa que hacer el despiece. Después van a ir abandonando este método en la medida de que ganen experiencia, ¿no? Que vayan haciendo varios ejercicios. Esta materia y muchas de las que vienen requiere necesariamente de muchas horas de vuelo. Es como aprender a manejar. Esto se los pueden explicar, se los pueden mostrar, pero hasta que no se sientan y manejan, no hay cuestión. Bueno, lo primero que el método del despiece, lo que hacemos es cortamos la sección un infinitésimo después de que tenemos una discontinuidad, ya sea geométrica o estática. O sea, discontinuidad geométrica es cuando tenemos un cambio de dirección, un quiebre, una articulación relativa, y una discontinuidad estática es cuando tenemos fuerzas aplicadas, ya sean activas o reactivas, ¿no? Entonces, dibujamos una porción infinitesimal del extremo de barra. ¿Qué vamos a tener aplicado en ese extremo de barra? Vamos a dibujar en azul las fuerzas aplicadas y vamos a ir dibujando en rojo las reacciones de vínculo interno. Nosotros vamos a tener en ese extremo de barra la fuerza de 45 hacia arriba, que era la vertical en A, ¿sí? Y vamos a tener la horizontal en A, que era de 71,66. Bien. Por acción y reacción, yo ahora pongo en equilibrio esta porción infinitesimal de barra, ¿no? Entonces, de este lado, nuevamente tengo que tener esta de 71,66 de dirección opuesta, y hacia abajo esta de 45. Ahora esto está en equilibrio, ¿verdad? Esto que está en negro es la porción infinitesimal de barra, o sea, es este cachito de barra. Ese cachito de barra. Ahora aislamos esto y dibujamos esta porción de barra, este tramo de acá, ¿no? Y vamos a dibujar esa discontinuidad, ¿no? Esta de acá. Por acción y reacción de este costado tenemos que tener esta fuerza de 45 y esta de 71. Vamos a hacer lo siguiente para no marearnos. Vamos a dibujar en azul el esfuerzo normal y en rojo el esfuerzo de corte. Así ponemos un solo valor, que aparte es lo que corresponde, ¿no? Porque no hay dos valores de corte y dos valores de normal. Tanto el corte como el normal son un par de fuerzas. Ahora veamos. Nosotros acá tenemos actuando esta carga distribuida, ¿verdad? Que tiene una resultante
que es de 10 por 3 sobre 2, o sea, es una resultante de 15. Si yo tengo 45 hacia arriba, ¿sí? 45 hacia arriba y 15 hacia abajo, y toda esta porción debe estar en equilibrio, ¿sí? Vamos a poner este 45 acá para que se vea bien. Tengo 45 para arriba y 15 para abajo. Para que todo esto esté en equilibrio, si hago una sumatoria de fuerzas verticales, necesariamente tengo que tener aquí 30 para abajo, para que estos 30 más estos 15 equilibren estos 45. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Bien. Ahora, por acción y reacción, de este otro lado, tengo que tener nuevamente estos 30. ¿Sí? En las fuerzas paralelas al eje de barra, o sea, con el normal, no tengo, no me apareció ninguna fuerza en la dirección del eje de barra, con lo cual seguimos teniendo este esfuerzo normal de 71,66, ¿sí? Que este es un esfuerzo de tracción o de compresión. Compresión. Compresión, bien, bien. Bueno, ahora yo podría acá tranquilamente una fuerza de 30 para abajo y una fuerza de 71 hacia la izquierda. Ahora, fíjense que esta fuerza ya no es perpendicular al eje de barra, porque el eje de barra rotó. Entonces ahora lo que voy a tener que hacer yo es descomponer estas dos fuerzas de 30 y de 76, de 71,66, en dos fuerzas, una paralela y otra perpendicular al eje de barra, al eje de esta barra que ahora está inclinada. ¿Sí? Entonces, para ello, si quieren lo hacemos como calculito auxiliar, luego lo borramos, ¿sí? Si nosotros tenemos esta barra, en donde este ángulo alfa, ¿sí? Fíjense, alfa, la tangente de alfa es, o sea, alfa es el ángulo del arco tangente de 3 sobre 4, ¿no? Opuesto sobre adyacente. Entonces, digamos que el seno de alfa, y alfa es el arco tangente de 3 cuartos, ¿sí? Es 0,6. Y acá ya no se ve, creo. Ahí. El coseno del arcotangente de 3 cuartos es el mismo ángulo, es 0,8, ¿no? Lo que les decía hace un ratito el ingeniero, si este ángulo es alfa, ¿sí? Cuando yo voy a manifestar el corte y el normal. Bien. Este ángulo, ¿sí? De vuelta es alfa, ¿sí? Porque recuerden que el ángulo alfa es el formado entre la horizontal y mi barra. La dirección del corte es perpendicular a la barra y la vertical es perpendicular a la horizontal. O sea que este ángulo es el mismo ángulo alfa. Entonces, ¿yo ahora qué hago? Me paro acá. Recuerden que yo de este lado tengo esta fuerza de 30,
y esta fuerza de 71,66. Entonces hago un equilibrio de fuerzas horizontales y verticales, ¿sí? Si yo hago sumatoria de fuerzas verticales, voy a tener estas 30, ¿no? A estas 30 se opone la composición vertical de este normal, ¿sí? Y la composición vertical de este normal es el normal por el seno de alfa, ¿sí? ¿Se ve? Es la vertical de esta, es la composición vertical de este normal. O sea, es el normal por el seno de alfa, ¿sí? Entonces, y se opone a estos 30. ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Cómo dijo recién? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Yo tengo esta normal, ¿sí? En donde hay, justo en el reflejo que no deben estar viendo nada. Esta normal y este es alfa. Si yo acá tengo 30, los 30 que venía del corte, estos 30, uno de los que se me va a poner a esta fuerza vertical, o sea, cuando hago sumatoria de fuerzas verticales, es la componente vertical de este normal. Y la componente vertical de este normal, ¿qué es? Es el normal por el seno de este ángulo. Y el seno de este ángulo habíamos dicho que era 0,6, ¿sí? Entonces, tenemos, cuando hacemos sumatoria de fuerzas verticales, tenemos 30 menos n por 0,6, ¿sí? Que es esta componente de acá. Y por otro lado, tenemos el corte, y habíamos dicho que este ángulo también era alfa, ¿no? Entonces, la componente vertical de este corte va a ser el corte por el coseno de alfa. Y esto va en el mismo sentido que estos 30, o sea que suma, ¿no? O sea, más el corte por el coseno de alfa, que era 0,8. ¿Bien? Si hacemos lo mismo, pero haciendo sumatoria de fuerzas horizontales ahora, recuerden que acá teníamos la fuerza de 71,66, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta de 71,66, ¿sí? ¿Y quién se opone? Se opone el normal por el coseno de alfa. La componente horizontal de este normal es el normal por el coseno de alfa. Y el coseno de alfa era 0,8. Y también se opone, porque va en el mismo sentido, o sea, en el sentido opuesto a los 71, también se opone la componente horizontal de este corte, que es el corte por el seno de alfa. El seno de alfa era 0,6, ¿sí? Si resolvemos este sistemita, nos da que el corte es 19 y el normal es 75,33 kilonewton en ambos casos. ¿Sí? Quedó claro cómo descompusimos estas dos fuerzas que eran normal y corte, pero de una barra horizontal, y ahora siguen siendo normal y corte, pero de una barra inclinada, en este caso con un ángulo de inclinación alfa. ¿Sí? Quedó claro cómo descompusimos estas dos fuerzas, horizontal y vertical, en otras dos
que son ortogonales, pero que ya no son horizontal y vertical. Profe, el signo del normal en vertical no sería positivo. Eh, Depende de cómo consideres. Lo que pasa que yo digamos, lo que hice fue decir que se oponen a estas dos que consideré a priori positivas. Me olvidé de mi sistema de referencias. Digo, si yo considero, si estos 30, ¿sí? Si estos 30 son positivos, la componente vertical del normal es negativa y la componente vertical del corte es positiva. ¿Sí? Porque se oponen a estos 30. ¿Sí? El normal se Ah, opone a los 30. perfecto. El normal, la componente vertical del normal se opone a los 30 y la componente vertical del corte va en el mismo sentido que los 30. Después, cuando hago las horizontales, es lo mismo. La componente horizontal del normal se opone a estos 71 y la componente horizontal del corte también se opone a estos 71, por eso tanto el normal como el corte van con signo negativo. Si hubieras tomado como referencia el sistema, terminaría dando, eh, obviamente con el mismo signo, nuevamente, al igual que cuando averiguamos reacciones de vínculo, el positivo de este normal y de este corte lo que me está indicando es que emboqué con la dirección supuesta. ¿Sí? No me está diciendo que el normal es de tracción, ni, digamos, porque de hecho en este caso es un normal de compresión. Lo que nos está diciendo es que acerté con el sentido que supuse a la flechita que le asigné al normal. ¿Sí? Entonces, habiendo determinado el valor de este normal y de este corte, volvemos a poner acá, ¿sí? Entonces tenemos un normal de 75, 33, 75, 33 y un corte de 19. Un corte de 19. Y acá volvemos a representar un pedacito de barra, ¿sí? ¿Y por qué un pedacito de barra y no toda la barra? Bueno, porque a la mitad de la barra tenemos esa carga puntual de 5 kilonewton, ¿sí? Lo que podemos hacer es esta carga de 5 kilonewton, si ya la descomponemos acá, tengo, justo estoy en el reflejo. Yo tengo esta carga de 5 kilonewton y la quiero descomponer en una carga paralela a este eje de barra y en otra perpendicular al eje de barra. O sea, es lo mismo que hicimos acá, nada más que lo vamos a hacer con esa carga aplicada de 5 kilonewton, ¿no? De vuelta, si esto es alfa, esto es alfa, ¿sí? Entonces, la componente vertical, digamos, la componente perpendicular a este eje de barra, ¿sí? De estas 5 kilonewton, ¿qué va a ser? ¿Sí? Fíjense, este es alfa y este es alfa, entonces es 5 por el coseno de alfa, ¿sí?
Claudio, te comento que te quedan solamente 2 minutos para que se corte. Eh, Son, bueno, son menos 10 pasadas. son menos 10. No Sí, sé si vas a llegar en 2 minutos a no, terminar el no, despiece. no llegamos. No llegamos ni a trompadas. Eh, bueno, sí, y ya es tardón. No sé si querés dejarlo para el lunes, si preferís que le suba un videíto como Yo preferís. lo que haría, si me permitís sugerirte, yo subiría un videíto del despiece. Bien, Pero el trazado de diagramas lo quiero hacer con idas y vueltas para que puedan preguntar. bárbaro. Bárbaro, sí, ¿Te aparte parece? para ver fundamentalmente las relaciones diferenciales y ver por qué tal diagrama tiene una tangente o tiene otra. Sí. Sí. Bueno, entonces hacemos así. Subo el videíto del despiece para ver cuál es el valor del corte y del normal y del momento en los puntos extremos, y el trazado lo hacemos el lunes. Y Les hacemos también comento la chapa cerrada, la cadena la cerrada. cadena Sí, les cerrada. comento también que la semana que viene seguramente vamos a tener de vuelta una contraseña, además de la identificación. Voy a ver si haciendo clic en el link pueden entrar directamente sin tener que entrar el ID y la contraseña. Bárbaro. Bueno, dejamos acá entonces. Dejamos acá. Recuerden que el lunes que viene vence el TP de fuerzas, de sistema de fuerzas. Así que bueno, aprovechen la semana para consultar en el foro todas las dudas que tengan, pero por lo que van preguntando creo que lo tienen bastante cocinado. Por lo menos las preguntas que hicieron están bastante bien encaminadas. Así que bueno, nos Gracias. estamos viendo. Buenas noches. Chao, buenas Gracias, buenas noches. noches. Buenas noches, profe.